quiero empezar con este texto que está en el libro de los Salmos, Salmo número 100, número 3, y que trata de ubicarnos precisamente acerca de en dónde estamos. ¿Sabe? Cuando en nuestra vida comúnmente vamos por el mundo tratando de lograr cada uno de nosotros nuestros propios éxitos, nuestros propios logros, y luego no solamente nosotros, sino que incluso tratamos de que nuestros hijos sean incluso quizás lo que nosotros no fuimos, ¿sabe? Me ha tocado ver más de una ocasión, de pronto la mamá es la que está más emocionada en la celebración de los 15 años de la niña, más que la propia niña. ¿Por qué? Porque lo que trata de lo que está haciendo sin querer es proyectarse en lo que quizás ella no tuvo o lo que le hubiese gustado ser. Y lo mismo ocurre incluso al respecto de los estudios. A veces que nosotros no pudimos desarrollar, o incluso que practiquen los deportes que nosotros en su momento quizás no pudimos tener. Entonces, cada una de esas cosas a veces están enfocadas en nosotros mismos y tratamos incluso de proyectarlas hacia nuestra familia. Pero en este texto en particular nos permite ubicarnos exactamente. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Entonces, la primera cosa que nosotros entendemos es que la razón misma de nuestra propia vida no tiene que ver con nosotros mismos, sino con Dios. Y eso no solamente es al respecto de toda la vida, sino que todo nuestro ser, toda nuestra vida, somos ovejas de Él y estamos y vivimos para Él. Entonces, esos son elementos importantes que podemos también visualizarlos a partir de formas explícitas de cómo nuestra fe va o ha de buscar que Dios sea glorificado. La primera de ellas es cuando lo hacemos de un modo individual, ¿sabe? Hay formas claras acerca de cómo hacemos las cosas. Incluso pasa esto. En una ocasión de pronto las personas dicen, bueno, yo ya vengo a Cristo, soy salvo, y pareciera que ahí está todo el asunto terminado. Bueno, realmente ese es justamente el inicio. Cuando he venido a Jesucristo, experimenté la salvación, y Dios me ha traído para que forme parte de su pueblo, y ahora formar parte de su pueblo tiene que ver con que yo estoy día a día aprendiendo cómo es que mi vida va a glorificar el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios me dio la salvación tiene que ver justamente con eso. Así es que individualmente yo voy a hacer algunas cosas. Tiene que ver con ajustar toda mi vida de acuerdo al plan de Dios. Entonces, no es solamente que ya recibí la salvación, sino que justamente producto de esa salvación que Dios me ha otorgado, ahora toda mi vida tiene que empezar a caminar dentro del proyecto de Dios. ¿Sabe? Hay una ruptura a veces que es incluso inadecuada, porque pensamos, dice, bueno, yo ya estoy en Cristo, vivo por la gracia, etcétera, y entonces incluso todo el Antiguo Testamento, mandamientos, leyes, etcétera, ya no tiene nada que ver conmigo. Eso es falso. La manera de cómo yo vivo la gloria de Dios, la manera en cómo yo vivo mi salvación, es justamente cumpliendo las leyes, los mandamientos y los preceptos de Dios. Esa es la manera de cómo vivo mi salvación. Es decir, no lo vivo para ser salvo, si lo pongo en un término mucho más concreto, no lo vivo para ser salvo, no es el escaloncito que voy para llegar al cielo, no se trata de eso, sino que justamente porque Dios en su gracia me hizo salvo, ahora yo vivo de acuerdo a esos mandatos, preceptos, etcétera, para poder vivir y glorificar a Dios. Entonces, una de las formas de cómo yo glorifico a Dios es cuando yo pongo en práctica cada uno de los mandatos que están ahí en la Biblia. Posiblemente usted dice, son muchos mandatos. Claro, la verdad es que muchos de ellos también se resumen en formas muy, muy sencillas. Entonces, una parte es cuando de modo individual lo vivimos. Déjame hablar solamente de uno de ellos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una forma individual. Otra forma es darle la gloria a Dios en todas las cosas. Entonces eso tiene que ver con formas individuales, donde yo estoy buscando intencionalmente, al cumplir con la voluntad de Dios, yo entonces empiezo a glorificarle. Hay muchas formas de forma individual de cómo lo hacemos. Déjame mencionar incluso una de muchas. Hace años aprendí, cada semana recibo una pequeña una aportación de parte de la iglesia a modo de honorarios, y sabes, lo primero que hago es tomo una parte de ahí, la pongo a un lado, porque ese dinero yo sé que ya no es mío. Ese dinero le pertenece a Dios, y entonces eso
depende, eso es para el Señor, porque es una forma de cómo yo lo honro. Entonces tomo eso que habitualmente le decimos el diezmo, eso ya está parte ahí. De pronto quizás en la semana Dios me permitirá ser bendición para otra persona. ¿Sí? Eso suele pasar. De pronto tengo la oportunidad de ayudar a alguien más. Quizás son ayudas mínimas. Sin embargo, esas ayudas mínimas también a veces representan algunos pesos económicamente. Y sin embargo, eso ya no tiene que ver con mi diezmo, eso yo ya lo había apartado. Y la otra parte la voy a tomar del demás recurso que Dios me dio y la voy a poner al servicio de otros por una razón, porque es una manera de cómo Dios es glorificado. Porque cuando yo bendigo a mi hermano, a veces ni siquiera es mi hermano en la fe, simplemente es alguien que necesita ayuda, pero las escrituras son claras acerca de eso. Cuando nosotros ayudamos a otros, realmente nosotros estamos dándole la gloria a Dios. Entonces, son muchas de esas formas individuales de cómo cada uno de nosotros podemos hacerlo, pero también de forma colectiva. Y cuando hablo de forma colectiva, estoy hablando ahora sí de la iglesia. Porque no fuimos llamados simplemente a vivir nuestra fe de un modo individual o individualista, menos individualista realmente, sino que fuimos llamados a vivir la fe dentro de una colectividad. Dentro de esa colectividad es donde Dios nos ha colocado. Eso es a lo que normalmente le llamamos pueblo de Dios. Iglesia, la palabra iglesia de suyo significa la asamblea, o en el sentido más extenso, la asamblea de los creyentes. ¿Sabe? De hecho, iglesia no se refiere al templo, La estructura donde estamos es un templo. Y no sé por qué cuesta tanto trabajo luego en las iglesias que hagamos la diferenciación. La iglesia somos los creyentes. Esto finalmente no es más que una estructura, y ese es un templo. Y los templos incluso pueden estar aquí, son muy importantes, pero incluso podemos adorar sin tener templo. Muchísimas iglesias, probablemente en esta misma mañana, están adorando a Dios sin tener ni siquiera un templo. Rentan tal vez un salón, algunos incluso bajo un árbol, bajo una lona, y ahí están ellos adorando y son iglesia, aunque no tengan un templo. Porque lo que se necesita para ser iglesia no depende de nosotros, sino es la obra de Dios la que nos incluyó para que cada uno de nosotros nos hiciésemos su iglesia. Entonces, en la colectividad también es donde nosotros adoramos a Dios, cuando simple y llanamente ejercemos los dones o los carismas. Puse la palabra carismas, a lo mejor es más técnica la palabra, creo que sí, es una palabra más técnica, pero se refiere a los dones que Dios nos ha dado. ¿Sabe? A cada uno de nosotros Dios nos dio dones, a todos, la verdad es que Dios nos dio dones. Las escrituras son claras acerca de eso. Dios dio dones a los seres humanos para que a través de esos dones, ya sean dones espirituales, dones ministeriales, cada uno de ellos debe servir solamente para un solo objetivo: la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros estamos usando los dones que Dios nos da para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces Dios es glorificado. Hay muchas formas de cómo usar los dones. Déjeme hablar, por ejemplo, de los dones ministeriales. Hay personas que llegaron hoy por la mañana y estuvieron por allá preparando el café que al rato vamos a tomar. ¿Sabe? Ese es un don ministerial. Están sirviendo y a través de eso están bendiciendo a su iglesia. Es una forma de cómo ellos están dándole la gloria a Dios. Tal vez usted y yo lo consideremos simplemente café y pan, pero es una forma de cómo ellos están dando la gloria a Dios. Hay otras personas que están orando por nosotros y ellos están ejerciendo un don también para nosotros. Hay algunos más que han sido maestros, predicadores, evangelistas, etcétera, y una gama enorme de dones y de ministerios que Dios pone en sus iglesias. Algunos de ellos no solamente tienen que ver con la alabanza, algunos de ellos tienen que ver con el manejo de redes actualmente, sistemas de comunicación, otros con colocar posiblemente este video que estamos viendo. En este momento alguien lo va a poner en la red, está ejerciendo un don y está poniéndolo al servicio de su iglesia. Cada uno lo hace de muy diversas formas. Entonces, todos esos dones ministeriales, cuando están en desarrollo, son justamente para la gloria de Dios. Entonces, la única forma en quizás incluso cuando no estamos dando la gloria a Dios es cuando Dios te da el don y lo conservas. Y entonces nos hacemos, si puedo usar la frase, porque están las escrituras, nos hacemos malos mayordomos. Nos hacemos malos mayordomos porque los dones que hemos recibido, los ministerios, los carismas que Dios ha provisto a su iglesia, no los ponemos en práctica. Entonces,
La mejor forma de cómo nosotros vamos a glorificar a Dios en la colectividad es justamente poniendo al servicio de Dios todos los dones. ¿Sabe? Una de las lógicas que va a estar más adelante en el texto dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. De hecho es un salmo. Es un fragmento que está ahí siendo citado en las Escrituras y Pablo los va a citar en este pasaje de 1 Corintios que hemos leído. Entonces, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si yo recuerdo esa frase, me ubica, es un excelente texto acerca de mayordomía, porque todo tiene que ver con la gloria de Dios. Si el mundo y su plenitud, el mundo, y yo formo parte de este mundo, yo estoy ahí, y todo eso depende de Dios, entonces nada es mío, sino que todo es de Dios, y todo debe ser para su gloria. Entonces, cada una de las distintas formas tienen que ver con formas de cómo nosotros lo hacemos. Ahora, la libertad cristiana en cierta medida está marcada por algunas frases que quisiéramos nosotros hacer, porque cuando hablamos del ejercicio de dones, no se trata solamente de lo que estamos haciendo. Quiero que lea este texto, léalo conmigo, por favor, vamos a leerlo juntos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Se da cuenta? No somos competentes por nosotros mismos. Nuestra capacidad, si puedo traducir esa frase de una forma distinta, nuestra capacidad, nuestra competencia no es nuestra, proviene de Dios. Y por eso es que es Dios quien debe de recibir la honra y la gloria. ¿Sabe? Si cantas excelente, es porque Dios te dio la capacidad para hacerlo. Si puedes servir, ¿sabe? Un día conocí a alguien hace muchísimo tiempo atrás, era el esposo de una de mis cuñadas y ya falleció. Pero era un hombre que él había tomado cursos de cocina y todo lo demás. Y déjeme contarle de una experiencia simplísima. A mi esposa le gustan las palomitas. Y entonces un día estaban por ahí en casa y dice, mira, yo te las preparo, no te preocupes. Usó las palomitas, las hizo de una forma tan increíble y uno piensa que es algo tan sencillo. Tomó una cacerola, puso un poco de granos de maíz y los puso ahí al fuego y estuvo moviéndolos y demás. ¿Sabe? Es la diferencia entre lo que hace un experto y lo que yo haría. Yo seguramente voy, compro de esos que vienen en sobrecitos, lo metes al horno y hay que sacar, ¿verdad? Es lo que yo puedo hacer. Este hombre los hizo ahí de forma tradicional, con su cacerolita. Simplemente él lo estaba haciendo con excelencia porque él sabía hacerlo. Y cuando lo que nosotros hacemos con excelencia, entonces lo hacemos de la mejor forma que nos es posible y entonces Dios es glorificado. De eso se trata justamente este texto. Pero también hay otro texto más, porque se trata justamente de ubicarnos nosotros mismos y saber que no se trata de una autopromoción de nuestras capacidades y nuestros recursos, porque no nos predicamos dijo el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Entonces, no se trata ni siquiera, déjeme explicitarlo así, no se trata de promover ni siquiera nuestro templo. Porque no, eso no es lo importante. Ni siquiera se trata de promover nuestro templo. Se trata de que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado por sobre todas las cosas. No es nuestro ministerio, no son nuestras capacidades, es simplemente lo que Dios ha hecho. Y sabe, más de una ocasión he aprendido a ver y a observar que cuando la gente está justamente en ese esquema, entonces simple y llanamente dice, sí, gracias a Dios. Porque finalmente el único que puede recibir toda la honra y toda la gloria justamente es Dios. Ahora, en nuestro texto de 1 Corintios, capítulo 10, empieza, de hecho, en el texto griego realmente es muy curioso, y yo sé que en su versión en español no lo tiene, pero empieza justamente diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero, ¿sabe? Lo puse intencionalmente con signos de interrogación, porque el texto griego realmente trata de reflejar esa idea. Hace una pregunta, ¿todo me es lícito?
Y es una buena pregunta, porque cuando hablas de darle la gloria a Dios y de todas las cosas que ocurren en tu derredor, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de verdad todo lo que hacemos, incluso todo eso, de verdad es lícito? La verdad es que el texto justamente lo plantea como una pregunta. ¿Todo es lícito? Ahora, ¿por qué lo hace como una pregunta? Porque después hace un par de afirmaciones que de hecho nos van a dar la respuesta. No todo conviene. Y no todo edifica. Entonces, la respuesta ya está ahí. Si no todo conviene y no todo edifica, resulta que realmente no todo nos es lícito. Realmente no todas las cosas que están en el mundo nos están permitidas. No se trata tampoco de poner prohibiciones simplemente, sino de ubicar que no todas las cosas van a contribuir hacia la gloria de Dios. Y eso es parte de lo que tenemos que ver justamente, porque no todas las cosas que están en nuestro alrededor, ni todo lo que hacemos, no todo eso contribuye a la gloria de Dios. Entonces, un texto importante y dentro del cual tenemos que estar trabajando justamente, uno es porque por un lado el texto del Evangelio en las palabras de Jesús dice, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. En otro extremo tenemos otro texto donde dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, Dios los llamó a ustedes a ser libres. Eso es cierto, tiene que ver con lo que Jesús dijo, pero no usen, ojo, pero no usen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces, dentro de ese margen, dentro de ese marco es donde finalmente la libertad cristiana y la búsqueda de la gloria de Dios es donde nosotros vamos a estar trabajando. Se trata de buscar las cosas que van a traer beneficio y que van a traer el crecimiento para la casa. Y cuando hablo de la casa, podemos usarlo de forma metafórica, refiriéndose a la casa como nosotros mismos, o la casa como la familia, o el entorno amplio extendido donde incluso se encuentra la iglesia. Entonces, cuando hablemos de la casa, podemos usarlo justamente en esas tres formas, ya sea de modo individual, lo que puede ser de beneficio para el crecimiento para mi propia vida, o las cosas que pueden ser de beneficio y crecimiento para mi propia familia, mi esposa, mis hijos, o lo que puede ser de beneficio y crecimiento para la iglesia donde Dios me ha colocado. Entonces, a partir de esas tres categorías es donde podríamos nosotros tratar de ubicar exactamente o con mayor precisión qué es lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, finalmente el texto nos lleva justamente a esta idea. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? Y ahora en el mismo texto me voy a ir unas líneas más hacia abajo, justamente en el mismo pasaje, pero posiblemente hasta el versículo 31 en adelante. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? Algunas de ellas son claramente mostradas. La búsqueda individualista, por ejemplo, del beneficio personal. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso dice el versículo 24. Entonces eso tiene que ver qué es lo que no conviene. Pero no solamente es eso, sino que el propio texto lo está marcando una parte al inicio y la otra parte está hacia el final. Justamente, y ahí hay otra cosa que tampoco conviene. No es conveniente poner o ser tropiezo para ninguna otra persona. Piensen esto, y es lógico. ¿Edifica si solamente estoy pensando de forma individualista? No, eso no edifica ni mi propia vida, porque me hace egoísta, ni va a beneficiar a mi familia, ni siquiera va a beneficiar a la iglesia si yo pienso de forma individualista. Si yo actúo de una forma egoísta, nadie va a ser beneficiado. Realmente ni siquiera yo, aunque voy a recibir algunos beneficios, ni siquiera yo voy a ser beneficiado. Del mismo modo, si mi actitud es ponerle tropiezo a otras personas o ser tropiezo para otras personas, yo no soy beneficiado, mi familia no es beneficiada, la iglesia donde yo estoy tampoco va a ser beneficiada. Eso es muy lógico. Ahora, el mismo texto nos lleva a tres categorías específicas, que de hecho se encuentran justamente un poquito más adelante. Versículo 32, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no conviene? Pues no conviene ser egoísta, no conviene ser tropiezo para otras personas, por lo menos a tres grandes grupos de personas. Número uno, para los que están llegando a la iglesia. De hecho, el texto griego, cuando dice los judíos, agrega una frasecita por ahí que dice
que se puede traducir como los judíos que están llegando por primera vez, los que están haciéndose iglesia. Eso nos deja para nosotros en un entorno de todos aquellos que son nuevos creyentes. Si yo soy tropiezo para uno de los que están llegando a ser iglesia, de los que Dios está trayendo, entonces por supuesto yo no estoy contribuyendo a la gloria de Dios, sino que estoy siendo tropiezo, estoy siendo estorbo justamente para ellos. 2, para los que forman parte de la comunidad. Sabe, mi testimonio no tiene que ver nada más con lo que yo hago, sino también, no solamente con lo que yo hago, sino que también con lo que yo digo. Entonces, mis vecinos, si yo soy tropiezo para uno de mis vecinos, entonces yo estoy limitando algunas cosas y la gloria de Dios no va a manifestarse. ¿Por qué? Porque mi vecino tiene una mala opinión de mí. Me considera tal vez el hombre que bota la basura por todos lados, o el hombre que siempre está irascible y diciendo malas palabras. Si eso ocurre, obviamente no estoy dando testimonio y la gloria de Dios para ellas no está siendo percibida. Porque Dios finalmente nos colocó a nosotros para que, siendo portadores de su gloria, estemos hablando de la gloria de Dios y mostrando la gloria de Dios a través de lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros. En el mismo sentido, para los que ya pertenecen a la iglesia, si mis actitudes no corresponden con las cosas que edifican, que son buenas, que hacen crecer, si yo no sumo, déjame ponerlo en las palabras de Jesús. La verdad es que las palabras de Jesús son bien fuertes. Si no sumas, entonces estás restando. O si lo prefiere directamente en el texto. En el texto dice, el que no es conmigo es contra mí. Obviamente no estamos hablando de los individuos, estamos hablando de nuestro posicionamiento hacia Cristo. Entonces, en ese sentido, si yo no estoy sumando para la gloria de Dios, pues estoy restando. No hay otra. No hay punto intermedio en ese sentido. Así es que, o estás sumando para la gloria de Dios, o simplemente Dios no está recibiendo la gloria que Dios debería de merecer. Entonces, o que Dios merece, perdón. Entonces, se trata justamente de elementos de esos. Ahora, el mismo texto de 1 Corintios capítulo 10 nos lleva a la comprensión de que solo Dios es el Señor de la conciencia. Nuestra conciencia en ese sentido no puede ser juzgada por otras personas. Solo Dios es el Señor de la conciencia. La facultad, porque la conciencia tiene que ver con la facultad mediante la cual nosotros llegamos a saber la voluntad de Dios y a través de la cual Él, en este caso Dios, va a gobernar nuestra vida. Entonces, eso tiene que ver con la conciencia. Ahora, poco a poco nos lleva a ubicar que nuestra libertad que en Cristo hemos recibido, también es una libertad que nos hace, primeramente, estar sujetos a Cristo. Primeramente estamos sujetos a Cristo, y una vez que estamos sujetos a Cristo, podemos entonces ser bendición para otras personas. Pero la forma de cómo primero tenemos que estar sujetos a Cristo tiene que ver justamente con que Dios me hizo libre, ¿sí? En ese sentido, Dios me da libertad de conciencia para que yo lo pueda aplicar, pero también esa libertad de conciencia me hace estar sujeto a Él. Entonces, esa libertad de conciencia tiene que ver con una diversa cantidad de prácticas culturales. Déjame mencionar algo. En el texto de 1 Corintios de pronto se habla acerca de la comida y lo sacrificado a los ídolos. Bueno, probablemente para nosotros no tenemos un ídolo que la gente está adorando. Bueno, en algunos lugares sí, pero el concepto de idolatría tiene muchas facetas distintas. Muchos de nosotros somos idólatras acerca de nuestra propia familia, acerca de nuestro propio trabajo. Somos idólatras al respecto de el club de fútbol con el que estamos casi enamorados y se convierte en más importante que mi esposa. Entonces, ¿sabe? La verdad es que convertimos parte de eso en idolatría. Nos convertimos en fans. Sí, es una forma distinta de decir idolatría, pero finalmente es lo mismo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que considerar en ese sentido que hay muchas prácticas culturales que no necesariamente son provechosas para la familia donde yo vivo, para mi persona o para la iglesia con la que yo estoy trabajando. Entonces, hay muchas prácticas culturales que en verdad pueden afectar nuestra vida. Ahora, número 2, la pregunta del apóstol Pablo dice, si tienes que desarrollar algo, hazlo, por favor, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, dice, no estoy hablando de tu conciencia porque tu conciencia en Cristo Jesús fue libre y solamente tu conciencia puede estar en servidumbre a Cristo Jesús. Es la única forma de cómo tu conciencia puede estar libre. Pero una cosa es que tu conciencia
Está libre en función de Cristo, pero no te da permiso de hacer lo que quieras, sino porque está sujeta a Cristo, hay un marco entonces dentro del cual nos vamos a mover. Pero acerca de la conciencia del otro tenemos que cuidar también de la conciencia del otro, sin preguntar nada por causa de ellos, por una razón. Otra vez vuelve a afirmar aquel salmo, porque de Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, es cierto, toda nuestra vida y nuestra propia conciencia está sujeta justamente hacia el cuidado de Dios, porque finalmente dependemos de Él, somos suyos, somos propiedad de Él, y aparte de que somos propiedad de Él por derecho de creación, somos también propiedad de Él por derecho de redención. Entonces, si eres creyente, finalmente eres doblemente de Él. Dios es tu dueño, y tu conciencia solamente puede estar sujeta a Cristo Jesús. Ahora, una vez que entendemos esta parte de que solamente nuestra conciencia puede estar sujeta a Dios, también tenemos que avanzar un poquitín más y entonces ver que también fuimos puestos para cuidar incluso de la conciencia de los otros. ¿Por qué? Porque cuando yo cuido de no ser tropiezo para los otros, no por la libertad que Dios me dio, sino por la conciencia de ellos que pueden considerar pecaminoso algún evento, quizás no lo sea para ti, pero tu propia libertad en Cristo te va a llevar a cuidar de la conciencia del otro. Entonces, porque nuestra conciencia está sujeta a Cristo, entonces, y porque amamos a nuestro prójimo, una forma de darle la gloria a Dios, recuerda que al inicio mencionábamos eso, de que una de las formas es darle la gloria a Dios, entonces hemos de cuidar también de la conciencia de los otros. Entonces, se trata de pensar en función de las otras personas. En el mismo texto de 1 Corintios, estábamos considerando el capítulo 10. Si fuésemos al 8, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas, dice, por favor, dice, ten cuidado acerca de lo que comes, la mesa en el lugar donde están los ídolos, no por ti, sino por la conciencia de aquel que es débil, y si pudiéramos decirlo así, de aquel que es débil en la fe. Cuida también de tu hermano. Entonces, nuestra forma de conducta no solamente es por la libertad que Cristo nos ha dado, sino también en función de lo que para mis hermanos estoy buscando que no sea intencionalmente perjudicial para ellos. Entonces, cada uno de nosotros debemos de buscar eso, buscar en función del bienestar de nosotros hermanos. Y hemos de considerar la posible influencia que nuestras acciones van a generar sobre otras personas. ¿Sabe? Muchas personas en algunas ocasiones en quien van a poner atención van a ser en el pastor, en los maestros de iglesia, en los líderes, etcétera, cualquiera que sea el liderazgo que ejerzas, y van a convertirlo en una manera de vivir, porque es una forma de cómo ellos están aprendiendo el Evangelio. De hecho, aprenden el Evangelio justamente a partir de nuestra propia experiencia de vida, no solamente lo que leemos con ellos, manera de cómo estamos nosotros modelando el vivir el Evangelio para ellos. Entonces, ellos van a aprender también acerca de eso. Entonces, déjeme usar algo muy simple. Si mi manera de vivir el Evangelio es inconstante, es decir, este domingo vengo, el siguiente no, 2 falto, etcétera. Si mi manera de vivir el Evangelio es esa, ellos aprenden justamente lo mismo. Si tú buscas que Dios sea glorificado llegando a tiempo, a la gente que tú estás invitando, a los gentes que están animando, ellos aprenden también justamente eso, que Dios merece toda honra, toda gloria, y ellos van a llegar a tiempo. Si tú llegas tarde, ellos también aprenden eso, y entonces están aprendiendo a que Dios de verdad no es tan importante. Entonces, nuestras conductas también están influyendo de muy diversas formas sobre la conciencia y las actitudes de otras personas. Por supuesto, se trata de evitar también prácticas que puedan causar prejuicio a nuestros hermanos. Posiblemente a ti no te cause nada porque tu libertad en Cristo Jesús dice, yo puedo hacer esto, está bien, qué bueno, pero no vives en una comunidad solo, sino que fuimos a formar parte de una colectividad, y en medio de esa colectividad debo de buscar que mis acciones no sean piedra de tropiezo para otras personas. La verdad es que Jesús dice unas palabras muy muy serias acerca de no ser piedra de tropiezo para otras personas. Incluso dice explícitamente acerca de los más pequeños. Entonces tenemos que cuidar acerca de ello para las otras personas. Pero
El apóstol Pablo, también en el libro de los Hechos, escribe una frase: por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces es una forma de cómo él mismo se coloca delante del Señor. Ahora, quizás hay una sola propuesta mejor que todo esto que hemos estado mencionando. Y la propuesta mejor justamente se encuentra apenas ahí en el versículo 31, la parte final, donde dice: hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque cuando todo está siendo hecho para la gloria de Dios, si tu intención es que Dios sea glorificado, al final de cuentas lo que vas a hacer son cosas que van a redundar en el beneficio de tu prójimo, en el beneficio de ti mismo, en el crecimiento personal, en el desarrollo de la comunidad de fe, en el desarrollo de tu sociedad. Entonces, cuando tú estás intencionalmente ubicado en darle la gloria a Dios, Dios va a ser bendecido. Su pueblo recibirá gracia, misericordia, y todos finalmente vamos a ser mejores, porque finalmente ese camino hacia el perfeccionamiento tiene que ver justamente cuando día a día caminamos hacia la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tus cuidados, por tu bendición. Gracias, Señor, porque podemos descansar también en ti y experimentar así de tus cuidados, de tu bondad. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú el que nos conduzca durante este tiempo. Gracias por darnos de tu cuidado y de tu amor para poder experimentar así tu gloria. Enséñanos día a día, Señor, a dar todo lo que tú nos has dado para ponerlo al servicio tuyo y de esta forma darte a ti la gloria. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.